Bien, en la historia anterior hemos podido observar, entre muchas cosas, un detalle muy importante, la diferencia entre dos aspectos, los seres reales, como el rey y los caballeros que existieron en la antigüedad en Europa, y los seres fantásticos, como un dragón o una anciana que hace regalos fantásticos maravillosos. Nosotros, en la actualidad, podemos distinguir esa línea entre lo real y lo irreal, pero el hombre antiguo de la Edad Media en Europa sentía que ambos mundos eran uno solo. La Edad Media, que va a durar aproximadamente 1000 años, 10 siglos, es conocida por su gran ignorancia, su gran superstición. La Iglesia va a tener mucho control también sobre la humanidad. No por nada se le decía a esta época la edad oscura, porque el conocimiento, porque la ciencia, porque la investigación estaban muy lejos de la gente. El asunto es que esta Edad Media va a marcar el pensamiento del hombre español, del hombre europeo, por siglos. Esta Edad Media va a empezar con la caída del Imperio Romano de Occidente, más o menos en el año 476 después de Cristo. Y va a durar, como dijimos ya, 1000 años. Pero la Edad Media va a tener también un proceso dividido en tres etapas importantes. Y esas etapas, con sus características, son las que vamos a estudiar a continuación. Vamos en primer lugar con el periodo formativo. España no va a existir con ese nombre cuando la Edad Media inicia. Hay todo un proceso desde la caída de Roma, que en realidad podríamos comprenderlo mejor si retrocedemos un poco en el tiempo, ya que la formación de España se va a dar a través de una interminable fusión cultural. En primer lugar, vamos a tener a las culturas anteriores que habitaron la península. Se tienen muy pocos registros desde las tribus nómades hasta los primeros grupos culturales, pero de los que más destacan, contamos con los íberos, una civilización que va a dominar a los aldeanos de la península. Con el tiempo llegarán también los celtas y se fusionarán con ellos. Llegarán también algunas relaciones comerciales como los fenicios y también los griegos. El asunto es que ya para siglos posteriores se va a conocer a esta primera gran fusión como una cultura celtíbera, una civilización pacífica dedicada a la agricultura, dedicada a la pesca y con un pequeño ejército. Siglos más tarde, el Imperio Romano será tan grande que conquistará territorios tanto en Occidente como en Oriente. Y en Occidente llegará hasta la península y va a convertir a esa España en una de sus provincias. Lo que maravilló mucho a los romanos fue encontrar en el lugar animales que no habían ubicado en ningún otro de sus territorios, los conejos. Por dicha razón, y de manera despectiva, ellos le pondrán a la península el nombre de Spangia, que significaba tierra de conejos. Obligaron a los habitantes del lugar a aprender su idioma, el latín, pero los habitantes de la península van a mezclar este latín romano con su idioma anterior y va a aparecer una especie de lengua romana deformada a la que se le llamará lengua romance. Y así España va empezando su camino cultural al reino que luego conoceremos. Llega a ser tan grande el Imperio Romano que incluso van a entrar en una suerte de corrupción, una suerte de relajo, porque ya no van a dedicarse a lo que sus anteriores ancestros hacían. Por ejemplo, el ejército romano, antiguamente formado por romanos natos, ahora contrataba a extranjeros, a gente que vivía fuera de Roma, y
A esta gente se le conocía como bárbaros. Bárbaros no significaba salvajes, sino habitantes fuera de la barrera romana. Ellos formaron el grueso del ejército romano. Para construir fortalezas también contrataron bárbaros. Para sembrar sus tierras también contrataron bárbaros. Y así fueron, sin darse cuenta, preparando a los bárbaros, formándolos, educándolos, y ya para el año 476 las grandes tribus barbáricas destruirán al Imperio Romano de Occidente y se dividirán el territorio en pequeños reinos. La caída de Roma y la invasión barbárica generó los llamados nuevos reinos europeos, que eran una gran cantidad esparcidos por toda Europa occidental. España, como ya dijimos, todavía no existía con ese nombre, pero existían los pequeños reinos de Castilla, de Navarra y Aragón. Estos pequeños reinos entraron en constantes enfrentamientos con los árabes y a la par también tuvieron algunas transacciones comerciales. A esta parte final del periodo formativo español se le va a llamar mozárabe, que significa mezcla con los árabes. Bien, entonces, esos son prácticamente los 4 grandes momentos de la parte inicial de la naciente época medieval. ¿Sí? Recordemos, los celtíberos son mucho antes, Roma es la parte del imperio conquistador, y luego la época medieval prácticamente inicia con el tercer momento del periodo formativo, con la invasión de los bárbaros y la posterior mezcla y ataque de los árabes. Esto hasta más o menos el siglo IX después de Cristo.